Buenas tardes, bienvenidos un día más al Museo Arqueológico Nacional. Continuamos con este ciclo de presentación de un nuevo montaje museográfico por parte de los técnicos del museo que han sido responsables del trabajo durante los últimos 4, 5, 6, ya no sabemos cuántos años de actividad. Para los que ya estuvieron la semana pasada, no voy a repetir toda la presentación del doctor Sergio Vidal, que ya impartió la charla correspondiente a Antigüedad Tardía y el Islam, y hoy completa la sección de Edad Media con la presentación de la exposición de los reinos cristianos durante el periodo. Supongo que en algún momento él mismo hará referencia a los motivos más espaciales que conceptuales por los que hay dos áreas separadas para las dos áreas culturales diferenciadas, ¿no? El doctor Sergio Vidal estudió en la Universidad de Barcelona, se doctoró en esa universidad, ¿no? La de Barcelona, efectivamente. No les voy a narrar su currículum arqueológico propiamente, pertenece al cuerpo de conservadores de museos desde 2006 y después de algunos puestos intermedios, en 2011 se incorporó al Museo Arqueológico Nacional, al Departamento de Antigüedades Medievales, evidentemente, en el que él es especialista, y desde el pasado año ejerce como conservador jefe de ese Departamento de Antigüedades Medievales, ¿no? Y por mi parte, nada más. Sergio. Muchas gracias, Andrés. Bien, buenas tardes. La primera parte de la charla va a tener unos contenidos en parte similares a los de la semana pasada. Veo que esta tarde ahí tenemos una mayor presencia de público, tenemos más asistentes, y para todos aquellos de ustedes que estuvieron la semana pasada verán algunos conceptos que ya tratamos. En este caso se irá lógicamente un pelín más rápido y, por supuesto, siempre adaptados a la realidad o al discurso cronológico que plantea la presente sesión. Bien, recordemos que los límites cronológicos de las colecciones del Departamento de Antigüedades Medievales abarcan el periodo de tiempo que va desde finales del siglo III a finales del siglo XV, por tanto, desde el momento tardorromano hasta el reinado de los reyes católicos. En cuanto al ámbito geográfico de las mismas, en las colecciones, el grueso de las colecciones es eminentemente hispánico, de la península ibérica. No obstante, existen algunas otras piezas, en un porcentaje mucho menor, que corresponden a otros ámbitos, como el ámbito mediterráneo, el ámbito europeo y también el Oriente Medio. En este caso, todavía el porcentaje es menor. Los periodos culturales correspondientes a las colecciones, que ven en la imagen en gris, son los que tratamos precisamente la semana pasada, correspondientes a la Antigüedad Tardía, finales del siglo III hasta principios del siglo VIII, y todo el periodo de Al-Ándalus, que también vimos en detalle en todas estas fases. El discurso continúa, lógicamente, y es precisamente los temas que se van a tratar en la presente sesión, con el tema de los reinos cristianos, la península ibérica, por tanto, en un contexto cronológico equivalente al de Al-Ándalus, pero en este caso visto desde el norte cristiano. También las colecciones del llamado Mudéjar, que veremos, y una breve pincelada, ya que las colecciones son poco nutridas, desgraciadamente en este caso, en cuanto a las antigüedades medievales hebraicas. Bien, brevemente también comentarles un poco la formación de estas colecciones, ¿no? Cómo se configuran y cómo conforman este grueso de piezas que podemos hoy o pueden hoy contemplar en nuestras salas de la exposición permanente. Bien, tenemos lógicamente una serie de fondos fundacionales procedentes del Gabinete de Historia Natural, del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional y de la Escuela Superior de Diplomática. Todo ello conformando en el momento fundacional la llamada sección segunda, que hemos de recordar o insistir en que corresponde tanto a las piezas de la época medieval como a las piezas de época moderna. Posteriormente a este momento fundacional tenemos que hablar como un crecimiento, una expansión, de una adquisición notable de colecciones gracias a las comisiones científicas. En este periodo final, en estas últimas décadas del siglo XIX,
vemos cómo estas comisiones son encargadas de adquirir toda una serie de objetos artísticos y arqueológicos en toda la geografía española. Hablo del último tercio del siglo XIX, pero sobre todo en el caso del Departamento de Antigüedades Medievales tenemos que hablar muy especialmente del periodo de tiempo comprendido entre 1869 y 1875. Tenemos que mencionar, lógicamente, muy importantes las comisiones como la de Paulino Sabirón para la geografía de Aragón y la comisión de Juan de Dios de la Rada y Delgado y de Juan de Malibrán, que abarca, como ven en la imagen, pues una geografía de las provincias de Asturias, Santander, Palencia, León, Toledo, Valencia, Alicante, Murcia. Siguiendo este breve recorrido histórico, en todo el periodo que va desde principios del siglo XX hasta la Guerra Civil, tenemos un constante crecimiento de las colecciones, fundamentalmente por ingreso por compra. En este caso, tenemos que hablar especialmente de compras a anticuarios, como por ejemplo Apolinar Sánchez Villalba, en 1933, y también, como no, el ingreso de piezas procedentes de las excavaciones arqueológicas efectuadas en el país. En el periodo posterior a la Guerra Civil, hasta 1985, tenemos que hablar de un ingreso de piezas por compra, continúa este ingreso, y lógicamente también los ingresos por excavaciones arqueológicas. Por el contrario, en el último periodo, el periodo que va de 1985 hasta el presente, tenemos un nuevo marco legal, un nuevo, posterior a la Constitución, lógicamente, y un nuevo Estado, el Estado de las Autonomías, que es en el que vivimos actualmente, por el cual todas estas competencias de cultura quedan en gran mayoría, en un mayor grueso, en un mayor bloque, delegadas a estas comunidades autónomas. Este traspaso de competencias, esta nueva ley, la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, todavía hoy vigente, es por tanto el marco legal que nos rige todavía en este momento, implica una reducción drástica de estas adquisiciones que a partir de ese momento se verán limitadas a las compras y a las donaciones. Bien, entrando en los aspectos relativos al último montaje expositivo, vamos a tratar o vamos a estructurarlo en estos tres elementos, también una estructura lógicamente equivalente a la que pudimos ver la semana pasada, pero como decía, adaptado a la realidad histórica, histórico-política de los contextos culturales que vamos a tratar en esta sesión. Bien, tenemos en primer lugar, para toda ejecución de un nuevo proyecto de esta envergadura, una primera fase de planteamiento conceptual. Lógicamente que partir de una jerarquización, es decir, las piezas tienen que estar estructuradas en una serie de unidades expositivas, las cuales están dotadas o parten de una idea, es decir, de un concepto. Pues bien, todos esos conceptos tienen que estar, lógicamente, primeramente estructurados y jerarquizados. En todo este momento, esta fase, por tanto, es una fase árida, una fase de despacho, de despachos, de reuniones, etcétera, pero es fundamental, ya que sienta las bases, los cimientos de la posterior construcción del discurso expositivo. Vemos aquí simplemente algunos documentos de trabajo en el cual se ve una lista de estructuración de estas unidades expositivas y también, como no, estos primeros documentos de trabajo en el cual cómo se relacionan las piezas, cómo se pueden disponer, es decir, todos unos estudios preliminares de lo que luego sería el montaje propiamente dicho. Lógicamente, como pueden suponer, estos trabajos previos en algunos casos quedan materializados tal cual y en otros, por supuesto, quedan descartados, superados, modificados, es decir, toda una serie de variables que se van configurando y se van estructurando, como decía, a lo largo del proceso. Tras esta primera aproximación más conceptual, más teórica, tenemos una elaboración del proyecto. Es decir, una vez tenemos las ideas claras de qué queremos o creemos saber lo que queremos, tenemos que plasmarlo en un proyecto tangible. Este proyecto parte por, como ven, estas 4 fases que voy a ir detallando a continuación, de una primera aproximación a la adaptación a las colecciones, al nuevo marco expositivo. Es decir, desde nuestro departamento, el Departamento de Antigüedades Medievales, siempre hemos tenido muy claro que mandan las piezas. Es decir, tenemos unas colecciones, acabamos de ver muy brevemente toda esa gestación, esa formación, ese crecimiento. Pues bien, son ellas las protagonistas, son ellas las que deben estructurar nuestro discurso. En ese sentido, por tanto, son las que tenemos que tener en cuenta qué tenemos
y cómo lo que tenemos se tiene que adaptar a ese nuevo espacio, que lógicamente es muy distinto al espacio expositivo preexistente, al espacio expositivo de la anterior exposición permanente. Vemos en la imagen una primera planta con una primera disposición de las vitrinas del posible recorrido expositivo, acompañada de una imagen muy preliminar de la sala 27 de la exposición permanente, en la que ven todavía tiene prácticamente simplemente lo que es la obra de la estructura de la sala y mínimamente algunos primeros elementos estructurales del montaje expositivo. En esta fase, en esta elaboración del proyecto, lógicamente tenemos que tener en cuenta toda una serie de elementos de estudio arquitectónico, es decir, trabajamos en equipo, pero trabajamos en equipos en realidad. Somos una serie de equipos paralelos que se reúnen los esfuerzos para llegar a este objetivo de plasmar esta nueva exposición permanente que pueden ustedes visitar desde el año pasado. En ese sentido, trabajamos muy estrechamente con el equipo de Frade Arquitectos, en la cual se plasma, como decía, en este esfuerzo común y ya teniendo claro más o menos qué es lo que queremos y cómo lo queremos, en toda una serie de planimetrías y de alzados arquitectónicos, en las cuales ya por vez primera vemos de una manera visual cómo van a ir, por dónde van a ir las cosas, si funcionan o no funcionan, y lógicamente es el momento de hacer todos los cambios. Es decir, es un momento flexible, absolutamente flexible, en el cual tenemos ya una serie de ideas, pero lógicamente es el momento de afinar, de ajustar qué es lo que puede ir bien en un panel, si los paneles están, por ejemplo, excesivamente recargados, al contrario, si la información textual es demasiado poca, etcétera, etcétera. Y lo mismo para los interiores de vitrina, es decir, tenemos en la imagen, la parte derecha de la imagen, el interior de una vitrina plasmado en unas planimetrías, lógicamente vienen con el software AutoCAD. Es el momento de ver, por ejemplo, y algo tan importante, tan fundamental como si las piezas que queremos colocar en una vitrina caben o no caben. Algo tan sencillo como eso. Es decir, lógicamente partimos de una serie de premisas, de una serie de dimensiones, sabemos las vitrinas cuánto miden, etcétera, los planos inclinados, si los van a tener o no, y sabemos también cuántas piezas queremos implementar a esa vitrina. Pero es en esta fase precisamente en la que vemos si eso funciona o no y, por tanto, el momento de realizar todas las correcciones que fueran oportunas. También en esta fase, y en este caso no lo pude tratar en la sesión de la semana pasada, pero sí en esta, se realizó una serie de premontajes, o lo que nosotros llamamos premontajes durante todo el proceso de elaboración del proyecto. Estos premontajes fueron muy valiosos en el sentido en que ya pudimos ver, más allá del AutoCAD que veíamos antes, más allá del software informático, ver de una manera tangible, visible, si las piezas encajaban, funcionan o no funcionan. Es decir, ya no es tanto exclusivamente una cuestión espacial de si caben o no caben, sino si la relación entre las piezas funciona o no funciona. Y no solo ello, sino las piezas y el interior, la arquitectura interna de la propia vitrina. Estamos, como vimos la semana pasada y vamos a ver en esta, tenemos una serie de vitrinas, en algunos casos con una cierta complejidad en su estructura interior, es decir, con una serie de volúmenes a diferentes alturas, planos inclinados, piezas al fondo de la vitrina, en algunos casos sí, en otros no, etcétera. Bien, estos premontajes fueron, por tanto, en este sentido, muy valiosos para poder ajustar y afinar todas estas variables. En este caso vemos en la imagen de la izquierda un premontaje de almacén, es decir, los propios almacenes del museo, en un espacio ya calculado, medido cómo podían funcionar, y en la siguiente imagen, como ven, ya de manera más tangible, en la propia vitrina, lógicamente, como pueden apreciar en la parte inferior, todavía sin toda su arquitectura, sin todo el diseño interior, es decir, simplemente una serie de soportes totalmente provisionales, los cuales nos permitía ya poder jugar y poder establecer todas esas relaciones. Como no, tenemos también que tener muy en cuenta toda la información textual, es decir, como habrán podido ver en nuestra exposición permanente, en todo el museo, lógicamente, la información textual cumple una función esencial, una función básica. Tenemos, por tanto, que planificar de igual manera toda esa información, cómo se gestiona, cómo se estructura,
a qué niveles de información, qué profundidad queremos llegar. Lógicamente, la premisa básica es de una mayor corrección desde un punto de vista científico, pero hemos de ser realistas. El museo es para todo el mundo y, por tanto, la información textual que acompaña a las piezas tiene que estar orientada a todo tipo de público. Insisto, siempre con el rigor científico y la mayor exactitud posible. Lógicamente, una cosa no va reñida con la otra, pero que la redacción final y el discurso tiene que ir en ese sentido. Nuevamente, una vez hemos producido esos textos, es decir, redactado físicamente todos esos textos después de tener la estructura clave, la estructura pensada, se tienen que hacer las mismas pruebas. Es decir, tenemos que pensar que una vitrina ocupa, el espacio está ocupado por las piezas, pero también está ocupado por las cartelas. Por tanto, esa variable del espacio y del funcionamiento de todos los elementos de la exposición, pues efectivamente se tenía que realizar también en el elemento de la gráfica y de los elementos textuales. Aquí vemos en esta imagen de una de las vitrinas que veremos a continuación una prueba ya, una cartela ya con el texto final, texto redactado, traducido al inglés a tamaño natural, a tamaño 1:1 y ya un papel impreso, tal cual, pero ya recortado al tamaño exacto, colocado en el interior de la vitrina para ver cómo funciona con el resto de elementos. En este caso vemos uno, pero hemos de pensar con vitrinas que tienen una carga textual mucho más compleja. Como no podemos olvidar también todos los elementos gráficos. Además, al margen de los textos, tenemos toda una serie de elementos gráficos de apoyo, no menos importantes. Desde el departamento hemos dado siempre mucha importancia al tema de los mapas. Siempre hemos considerado que es un elemento gráfico visual directo, que de un golpe de vista, con una leyenda brevísima de lo que queremos explicar, uno se hace la idea de la situación geopolítica de un momento concreto en una geografía exacta. Y lo mismo, como no, para toda una serie de elementos gráficos de apoyo como plantas de edificios, imágenes complementarias, etc. No podemos olvidar tampoco en todo este esfuerzo llevado a cabo para el nuevo proyecto de la exposición permanente, toda una serie de elementos museográficos de apoyo. Siempre estaba la orientación, una de las ideas que siempre hemos tenido en torno a la renovación de la exposición permanente es introducir al museo o la exposición del museo en el siglo XXI. Lógicamente, ello conlleva el implementar con toda una serie de elementos inexistentes en montajes anteriores, como es toda una carga importante de elementos audiovisuales, en este caso, en el caso del Departamento de Antigüedades Medievales, orientada fundamentalmente a dos aspectos, los audiovisuales y los interactivos. En el caso de la sala 27, que es la que trataremos con mayor detalle en esta sesión, tenemos que destacar el tema del audiovisual de la ciudad medieval, un audiovisual breve, es decir, todos los audiovisuales están pensados en un formato que 5 minutos aproximadamente, 4 o 5 minutos, para que lógicamente no podemos plantear un recorrido mucho más largo, la gente no va a estar más de ese tiempo de pie viendo un vídeo. Y como decía, breve y que dé un repaso general, nuevamente lo más exhaustivo posible para todos los públicos, sobre qué es la ciudad medieval y cómo se inicia, cómo evoluciona desde el periodo tardorromano hasta la Edad Moderna. Lo mismo con este interactivo que hemos dedicado a la Heboraria medieval. La Heboraria hemos considerado siempre una de las producciones suntuosas de mayor de prestigio, muy significativas o que tienen una impronta muy fuerte en la Edad Media, una serie de estudios, una serie de piezas en todos los museos importantes del mundo y, por tanto, tiene una carga simbólica, una carga, como decía, como reflejo de la mayor excelencia, la mayor suntuosidad para la Edad Media que queríamos plasmar en este caso en un interactivo. Como no podemos olvidar también toda otra serie de recursos complementarios que hemos tenido que renovar desde los cimientos en este nuevo proyecto expositivo y, en este caso, elementos que están relacionados o que relacionan a los departamentos estrechamente con el departamento de difusión. En este caso, sobre todo, fundamentalmente, tenemos que hablar de la nueva web,
y también, como no, las audioguías y las estaciones tiflológicas. En este sentido, y también recuperando la idea del museo para el siglo XXI, hemos de tener en cuenta otros tipos de público, unos públicos que hace unas décadas no estaban contemplados como merecían en los discursos expositivos de los museos, como son los invidentes, y por tanto en este nuevo museo del siglo XXI se ha tenido en cuenta a todo este sector del público y por tanto se ha implementado con esta serie de estaciones táctiles para que todo este tipo de público, y lógicamente invidentes y no invidentes, que lo desee, pueda tocar estas piezas, lo que lógicamente son reproducciones. Bien, en una tercera fase tendríamos ya la ejecución, el montaje propiamente dicho. Es decir, hemos planificado, hemos hecho un proyecto y se trata de ejecutar ese proyecto. Vemos dos imágenes de montaje simplemente orientativas para que veamos dos momentos cogidos al azar de todo el proceso, en las cuales pues, vemos toda una serie de piezas ya montadas, embaladas con su celofán. Lógicamente hay que proteger del polvo. Durante todo este proceso de obra tenemos que pensar que pasan muchas personas, pasan muchos equipos de trabajo, por tanto las piezas han de estar siempre protegidas. Y como decía, en un momento de estos de vorágine, entre comillas, del montaje, y en este caso, en la otra imagen que podemos ver, pues una fase muy preliminar de montaje de un retablo, el retablo de Santa Clara, en el cual vemos simplemente las plantillas colocadas en el muro. Bien, en esta ejecución también tenemos una serie de fases, una estructura, en la cual partimos, lógicamente, de los elementos estructurales. Hemos visto en esos diseños de AutoCAD, esos primeros alzados y plantas arquitectónicas, pues bien, toda esa serie de elementos. Toda esa serie de elementos, en algunos casos son alguna infografía, pocas, pero alguna también se hizo en algún momento de 3D para que viéramos cómo podía quedar, pero lógicamente llega un momento en que eso se ha de plasmar. Esta es la fase que estamos viendo exactamente en esta imagen, en la que vemos ya la sala 27 semi-implementada con toda una serie de elementos ya de vitrinas, paneles, peanas, etc. Y en este caso, lógicamente, un momento de un montaje de lo que son las primeras piezas. Es decir, tras el montaje de todos los elementos estructurales, la lógica que hemos seguido es la de montar las piezas de mayor formato, de mayor envergadura. En este caso, pues vemos aquí el momento exacto, preciso de un montaje como ven, de esta pila bautismal románica de gran peso. Bien, tras estos primeros elementos, los montajes de las piezas de mayor formato, tenemos el montaje de paneles y plataformas en esta secuencia. Vemos nuevamente este juego de plantillas, es decir, el panel ya montado sobre la tarima y cómo se hace esta primera planificación de plantillas a escala 1:1, pegadas en la pared, como paso previo inmediato a lo que es la implementación propiamente de las piezas. Lógicamente, en todas estas fases siempre existen ajustes, es decir, aunque esté todo pensado, todo reflexionado, a la hora de la verdad, a la hora del montaje es cuando se termina de afinar y se termina de ajustar todos los detalles. Y en un tercer momento, es decir, tras las piezas de mayor envergadura, las piezas de paneles y plataformas, tenemos, como no, el montaje de los interiores de las vitrinas y el montaje de la gráfica. En este caso tenemos la vitrina de Manises, dedicada a la cerámica de Manises, que habíamos visto también anteriormente en los premontajes, la imagen de los premontajes. Pues bien, aquí ya tenemos la fase la vitrina completa, con toda su estructura interior montada y nuevamente con este trabajo de las plantillas previo al montaje propiamente de la vitrina, que es el que tenemos en la imagen de la derecha. Tras todo ello, ¿qué tenemos? Lo he llamado el día después. Una vez más, la semana pasada también lo llamé el día después, pero en este caso, como decía, adaptado a la realidad de las salas de las que vamos a hablar hoy en día. Bien, en el día después tenemos, lógicamente, un éxito de público sin precedentes, 1 millón de visitantes en el primer año y un poquito, pero muy poco, una efectividad de las nuevas instalaciones y servicios, es decir, lo hemos montado y ahora, una vez abrimos al público, vemos si funciona, hacemos ese rodaje, como sucede con todo, con cualquier elemento, y vemos esa efectividad que falla, que funciona mejor, que funciona peor, todos esos parámetros. Y también advertimos un muy renovado interés por la institución.
Un éxito abrumador en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a redes sociales, en cuanto a nuevos investigadores, toda una serie, un boom de investigadores que podemos dar servicio una vez más después de los años de montaje y, como no, también un éxito a nivel de público general. Lógicamente, este rodaje, este día después, nos lleva también a plantear en ese sentido las mejoras. Lógicamente, nada es perfecto, todo es mejorable y en este caso hemos podido detectar una mejora, o que sería necesario que mejoráramos el tema de los recorridos, el tema de la señalización de recorridos y cómo hacer que el público realice el recorrido teórico que nosotros hemos querido plantear para la exposición. Lógicamente, el montaje en ese sentido, y lo veremos ahora sobre todo en la sala 27, no presenta una excesiva rigidez, ya que las variables cronológicas son bastante comunes, es decir, tenemos un periodo de tiempo que va del siglo IX al siglo XV, en el cual en muchos momentos de este recorrido de la sala 27 se compaginan piezas de momentos distintos, pero aún así, lógicamente, hay un sentido, hay un recorrido pensado, planificado. En cuanto al futuro, el futuro del museo, tenemos que, además de implementar esas mejoras en la señalización de contenidos, de recorridos, perdón, hemos detectado una escasa flexibilidad, una cierta rigidez en el actual montaje. El actual montaje, del cual estamos muy orgullosos y muy satisfechos, nos plantea esa rigidez. Es decir, tenemos los espacios, tenemos las vitrinas, tenemos las piezas, pero ¿qué pasa si existe una serie de adquisiciones? Adquisiciones importantes, me refiero, compras, donaciones, etcétera. Pues bien, es lógico que esas piezas, sobre todo si son importantes, si merecen la pena, tengan su lugar en una exposición permanente. Bien, en ese caso tenemos el desafío de ver cómo lo encajamos, cómo implementamos el actual montaje. Lo mismo, lógicamente, cabe decir con la renovación de planteamientos científicos. Es decir, podemos tener nuevas piezas, pero también tenemos nuevas teorías, nuevas ideas, nuevas propuestas. La arqueología, como saben ustedes, está viva. Es decir, tenemos una dinámica constante que, lógicamente, tenemos que contar con ella y tenemos que pensar que en el futuro lo que tenemos puesto, por ejemplo, en algunos textos, pues puede variar y las conclusiones pueden cambiar y nosotros tener nuevos planteamientos y, por tanto, tener esa necesidad de renovación de los contenidos. Bien, dicho todo esto, tenemos que ya entrar en materia propiamente en cuanto al recorrido de las salas, continuando exactamente donde nos quedamos la semana pasada. Los que estuvieron, como recordarán, vimos esa imagen final que pusimos una portada románica, que en principio sorprendía diciendo, bueno, tenemos un recorrido que nos narra la antigüedad tardía, el Islam. Vimos también el porqué, la separación de Islam y reinos cristianos en espacios distintos, aunque en un primer momento tuvimos la posibilidad o existió la idea de poder hacer un discurso en paralelo, pero bien, finalmente optamos por esta segunda opción. Pues como decía, este recorrido quedó finalizado con este elemento ajeno, como es esta portada románica de San Pedro de Arlanza, en la cual acompaño hoy sí de esta imagen que no vimos la semana pasada, que es del montaje, un montaje en este caso de albañilería propiamente, como ven, es una pieza de gran formato, es una pieza arquitectónica y por tanto se tuvo que montar pieza a pieza, se desmontó en su momento pieza a pieza, nos llegó de los almacenes de Alcalá y se tuvo que volver a montar, por tanto, como decía, un trabajo arquitectónico propiamente. Bien, esta pieza, esta portada de Arlanza, como les decía, es esa bisagra, ese elemento que nos une, nos cierra el Islam, pero nos abre la puerta a los reinos cristianos, que es precisamente el recorrido que vamos a retomar hoy. Y bien, ese recorrido se inicia en realidad una serie de salas, las salas 24, 25 y 26, pequeñas, es decir, no pensemos que al ser 3 salas vamos a estar mucho tiempo en ellas, ya que son 3 salas de un espacio mucho menor al de las salas 23 que vimos la semana pasada y sala 27 que veremos a continuación, en la cual se ha implementado con lo que hemos llamado la huella andalusí. La huella andalusí en las culturas cristianas de la península ibérica, es decir, el reflejo o la influencia del Islam, sobre todo en cuanto a manufactura, a artes, a las formas artísticas del Islam,
en las manufacturas, en las producciones de los reinos cristianos. Es lo que comúnmente ya conocemos como mudéjar entre comillas. También hay muchas teorías al respecto, muchas pros y contras, y podemos hablar de mudéjar, como decía, entre comillas, entendiéndolo como, repito, esa influencia del mundo islámico en las producciones cristianas. Influencia bien por el artesanado, es decir, por los propios artesanos musulmanes que trabajan para comitentes cristianos, o bien como una influencia simplemente de las formas artísticas o de las tradiciones artísticas, por ejemplo, la carpintería o la yesería. En estas salas tenemos una serie de piezas de gran formato. Si bien he dicho que el espacio de las salas es inferior al de las salas 23 y 27, que son las de mayor carga expositiva, esa reducción de espacio se contrarresta con una gran cantidad de piezas de mayor formato, con la complejidad que ello supone para el montaje, como pueden imaginar. En este caso, tenemos en la sala 24 la puerta de la iglesia de San Pedro de Arauca del siglo XIII, la cual, como ven, mide ni más ni menos que 4,15 por 2,50 metros. Es decir, estamos hablando de una pieza de gran envergadura, con unos sistemas de anclaje que tienen que estar muy pensados, muy bien estructurados, para poder funcionar bien en el nuevo recorrido. Lo mismo en cuanto a los elementos de techumbre, es decir, vimos la semana pasada simplemente dos lámparas, dos elementos que cuelgan del techo, pero ahora en este caso tenemos elementos mucho más importantes, mucho más complejos, que aprovechan precisamente ese espacio, el techo de las salas, como pensando una manera casi completa de ocupación del espacio expositivo, que ven, como han visto, pues ocupa paredes, peanas, vitrinas, etcétera, y también los techos. En este caso, este alfarje de Alfonso XI, del Palacio de Alfonso XI en Córdoba, en el cual fue gratamente restaurado, gracias a los esfuerzos realizados para el nuevo montaje expositivo. Se tuvo la ocasión de restaurar esta pieza y se pudo recuperar toda esta policromía tan magnífica que puede ver en la imagen y que en el anterior montaje expositivo quedaba prácticamente oculta debido a toda la vida que ha tenido la pieza a lo largo de los años, barnices, tratamientos de restauración anteriores, etc. Y que, por tanto, es un elemento nuevo también a tener en cuenta la posibilidad que ha dado la nueva exposición para restaurar piezas como la presente y, por tanto, tener un aspecto renovado sobre las mismas. Lo mismo cabe decir del arco del desaparecido Palacio de los Reyes de León, del siglo XIV, en el cual vemos ese trabajo, como les decía, la carpintería y la yesería de este horizonte que podemos llamar mudéjar, y nuevamente una pieza también de gran formato y de cierta complejidad, por tanto, a la hora del montaje. En este caso tenemos en la sala 26, como decía, son salas pequeñas, un recorrido breve, la armadura podemos decir semisférica agujerada, o si prefieren, armadura cupuliforme, que viene a ser lo mismo, del Palacio de los Cárdenas en Torrijos. En este caso, una pieza que ya estaba montada, no se ha movido del sitio respecto al anterior montaje expositivo, simplemente ahora sí que ha sido restaurada y aunque la vemos a una distancia considerable desde el suelo, pero sí podemos advertir ese trabajo de restauración y esa renovación del aspecto visual de esta pieza. Vale la pena insistir también en que este Palacio de Torrijos originalmente contenía cuatro armaduras hemisféricas, atogeradas o cupuliformes, de las cuales esta es la única que se conserva todavía en nuestro país. Pensamos que las otras tres, una está en Estados Unidos, la otra está en Francia y la otra está en Reino Unido. Por tanto, un poco como esa parte de nuestro patrimonio que ha salido del país y que en este caso podemos pues estar orgullosos de que al menos de esos 4 elementos, pues uno sí se conserva en España. Una breve pincelada a las antigüedades medievales hebraicas. Las colecciones se agrupan en esta vitrina. Por desgracia, como les decía, no son todo lo nutridas que querríamos. Y vemos toda una serie de elementos dispuestos en la vitrina, en los cuales me centro, hago desgajo también nuevamente, como vimos la semana pasada. Este mapa, que hemos insistiendo en la idea de los mapas, un mapa para que veamos las principales juderías en la España medieval, para que tengamos esa dimensión de la importancia del pueblo judío
en toda la Edad Media hispánica, fundamentalmente y sobre todo en el mundo urbano de la época bajo medieval, y como pieza destacada, como pieza a subrayar, este capitel bilingüe procedente de Toledo, de una sinagoga de Toledo, datado a inicios del siglo XIV, que tiene la gran particularidad de ser una pieza bilingüe, de estar poseer tanto leyendas en lengua hebrea como en árabe. Ahora sí, cambiamos de planta y entramos en la que he mencionado varias veces a lo largo de esta conferencia, que es la sala 27. La sala 27 nos obliga a desplazarnos, a subir a la segunda planta. Si terminamos el discurso en la sala 26, es la primera vez que el espectador tiene que hacer un recorrido retrógrado para volver precisamente a la sala 23 y el arco de Arlanza que hemos visto, y, como decía, subir hasta este segundo nivel, hasta esta segunda planta, para poder continuar con el recorrido expositivo y, en este caso, con el mundo de los reinos cristianos. Bien, en esta sala 27, por tanto, tenemos este recorrido expositivo que iría en realidad desde el siglo IX, ya que del siglo VIII no tenemos ninguna pieza, del siglo IX hasta el siglo XV. Entramos, por tanto, desde un punto de vista de los estilos artísticos, dentro del terreno del prerrománico, por ejemplo, del mozárabe, también a veces mal llamado mozárabe, y, como no, también del románico y del gótico. Decía mal llamado mozárabe en el sentido que podemos, en este caso, nuestras colecciones nos permiten tomarlo en un doble acepción del término. Me explico. El término mozárabe también ha sido muy discutido desde un punto de vista historiográfico. Desde un punto de vista estricto o purista, se tiene que referir o se refiere a las producciones cristianas elaboradas bajo territorio o bajo poder islámico. Por ejemplo, las comunidades cristianas en todas las ciudades islámicas existían, cada vez menos, lógicamente, a lo largo del recorrido histórico, pero constatadas y bien conocidas a lo largo de los primeros siglos. Pues bien, todas estas comunidades tenían sus iglesias, tenían sus lápidas funerarias, y todas ellas es lo que podemos considerar mozárabe propiamente dicho. Conservamos, en este caso, en esta parte de la imagen, de esta unidad expositiva, una serie de piezas de lápidas bilingües, en árabe y en latín, que proceden o pertenecen precisamente a estas comunidades. Por el contrario, el mozárabe, entre comillas, se aplica a toda esa masa de cristianos que emigran al norte y que, por tanto, llevan la influencia a estos territorios del norte de la península ibérica. En este caso, se habla, por ejemplo, entre otros, de liturgia mozárabe, es decir, la liturgia traída por los cristianos del sur al norte. Si alguien tiene alguna pregunta más adelante, les puedo aclarar el término, pero bien, es un debate historiográfico el cual tampoco podemos dedicar mayor atención en este caso. Tenemos también el prerrománico, que fundamentalmente tenemos que centrar en Asturias. El prerrománico asturiano, como todos conocen, una de las épocas del primer esplendor del arte medieval cristiano de la península ibérica, un primer momento de un importante, digamos, más que gran, importante reino en constante expansión, un reino del cual, por fortuna, conocemos bastantes o suficientes vestigios materiales y textuales a lo largo de todas las crónicas medievales para hacernos una idea de cómo funcionó. Y en este caso tenemos breves o pocos elementos, por desgracia también, de este prerrománico asturiano, y en este caso este capitel de San Miguel de Lillo, el cual tenemos paralelos. Ustedes pueden ver piezas muy similares tanto en el Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, como lógicamente en el propio edificio de San Miguel de Lillo que ven en la imagen. Una imagen que, por cierto, no aparece en el discurso expositivo, es una imagen que les muestro simplemente a título ilustrativo. Bien, tenemos, ya entrando propiamente en el tema de los monasterios del Camino de Santiago, corresponde a una unidad expositiva que es tal vez las más importantes de este discurso de los reinos cristianos y de todo el discurso de la sala 27, de la exposición permanente. Una de las piezas clave, no solo de la colección medieval, sino de todas las colecciones del museo, es, cómo no, este crucifijo, el crucifijo de don Fernando y doña Sancha, una donación regia que aparece como donación por el propio rey en 1063, donación a San Isidoro, a la colegiata de San Isidoro de León,
Como decía, es una de las piezas más importantes de toda la hebraria europea, de toda la hebraria medieval, como no. Y en este caso vemos dos detalles para hacernos simplemente una orientación del montaje, de la complejidad del montaje, en el cual pues, vemos simplemente este operario que está tomando una serie de medidas para el plinto, es decir, para encajar el plinto, lo cual no es habitual. Normalmente en la mayoría del resto del recorrido los plintos se colocan, se fijan, pero no han requerido en ningún caso, como en esta exhaustividad de encajes, una serie de anclajes inferiores para garantizar la estabilidad de la pieza. Vemos también la imagen del primer montaje, de la primera colocación, y finalmente la pieza, como la pueden ver actualmente, la sala 27, en la cual posteriormente a estas imágenes del montaje que ven a la izquierda, se tuvo que añadir, que implementar con estos dos elementos verticales para garantizar la estabilidad de los brazos de la cruz. Dentro de este mismo mundo, de este mismo mundo suntuoso de la hebraria, de los tesoros eclesiásticos, tenemos que también hacer mención de otras tres vitrinas que están en el entorno del crucifijo de don Fernando de Doña Sancha. Como vemos, tenemos las vitrinas con tres arquetas pertenecientes al tesoro de San Isidoro de León, la arqueta de las bienaventuranzas, todas ellas ocupando de una manera monográfica vitrinas verticales, vitrinas que llamamos de tipo tótem, y en este caso una tercera vitrina a la cual hemos dedicado a la hebraria de San Millán de la Cogolla. Insisto, por tanto, en el tema de la hebraria también en relación con la cuestión que hemos visto antes del interactivo, que les he hablado antes del interactivo de la hebraria medieval. Cómo no, tenemos que también tener en cuenta el mundo de los scriptoria. Todos los monasterios sobre todo los principales, en principio en mayor o menor medida todos los monasterios, tenían lugares para la elaboración de manuscritos y de libros, de códices. En este caso, lógicamente, nuestra colección no es tampoco todo lo nutrida que quisiéramos en este sentido, pero sí tenemos notables piezas. En este caso, hemos hecho esta selección de tres piezas que podemos ver en esta vitrina alargada, una vitrina de formato horizontal, con unas condiciones de conservación preventiva, de control de humedad y temperatura más exhaustivas, más importantes o más complejas que en otro tipo de vitrinas, y en este caso, cómo no, llamar la atención de nuestro códice más importante, el códice más importante que conservamos en el museo, que es el Beato de Cardeña, del monasterio de Cardeña de Burgos, datado, como ven, entre 1175 y 1180, y en el cual pues vemos una doble página, una de las dobles páginas que pudimos ver en este caso en el momento de reapertura del museo en abril de 2014. Por temas de conservación preventiva, con una cierta periodicidad, se van modificando y vamos cambiando estas doble páginas para el público. En este caso, nos pareció también muy importante implementar esta pieza tan destacada con un interactivo dedicado monográficamente a esta pieza, monográficamente al Beato de Cardeña y situado precisamente junto a ella. Y en este caso creemos que ha sido un esfuerzo muy importante, ya que permite a todos los espectadores ver el códice completo, si así lo desean. Es decir, por motivos expositivos, lógicos, se expone la doble página que vamos modificando periódicamente, pero quien lo desee puede hacer este recorrido virtual, evidentemente, al códice completo. Dentro del horizonte que tenemos ahora, el horizonte del románico, tenemos como piezas también muy importantes toda la talla, todas las piezas obradas en madera, y en este caso tenemos también dos fases del montaje, una fase, como vemos, previa, todavía coexistiendo con cajas de embalaje de otras piezas. Aquí vemos el panel todavía sin terminar. Esta cruz, la cruz de mayor tamaño todavía con unos agarres a la parte superior de la vitrina, y como decía, la vitrina finalmente montada, de la cual nuevamente quiero extraer una pieza para llamar la atención, que es esta Virgen, esta talla románica de la Virgen con el Niño del siglo XII,
comprada en este caso al anticuario Apolinar Sánchez Villalba en el año 1933, del cual también he hablado al principio de la charla, la cual como un elemento más de esta implementación de las colecciones, y en este caso como una pieza destacada, ya que está emparentada esta pieza con el taller del maestro de Santa María de Taúl, del frontal de altar de Santa María de Taúl. Como no, tenemos también que hablar de la escultura en piedra. La escultura en piedra que en este caso ocupa fundamentalmente lo que son paneles y plataformas, y tenemos en la imagen algunas de las piezas más importantes, las cuales también podemos ver ese juego de volúmenes, esa, por tanto, también mayor o menor complejidad en cuanto a su montaje, y tenemos, como no, que llamar la atención sobre estas dos piezas, probablemente un profeta y un apóstol pertenecientes al coro del maestro Mateo de Santiago de Compostela, por tanto unas piezas muy, muy relevantes dentro del panorama del románico español, y como no también hablar de este conjunto, de estas otras tres piezas pertenecientes al monasterio de Sahagún, de San Benito de Sahagún. Me voy a detener especialmente en esta pieza, la lauda, o en ocasiones mal llamada lauda, en principio en teoría es una cubierta de sarcófago, no una lauda, de Alfonso Ansúrez. Es decir, tenemos una inscripción, esta pieza nos proporciona una inscripción con una fecha que es el 1093. Estamos hablando, por tanto, de las poquísimas piezas del románico español que poseen una data, que incluyen una data precisa, una fecha precisa, y por tanto que nos ayuda a establecer toda una serie una red por paralelos estilísticos, etcétera, que nos ayuda a avanzar en los estudios del románico español. Además, en este caso, la fecha del 1093 es una fecha muy temprana dentro de la escultura monumental del románico español. Por tanto, una pieza también muy importante dentro de esta tradición para la historiografía de los estudios de escultura románica española. En este caso, también quiero recalcar en esta pieza que el modo de adquisición o cómo llega a nuestro museo, en este caso viene a través de una donación, como ven, entre comillas, y ahora explico el porqué, del Folk Art Museum de la Universidad de Harvard, Massachusetts. Bien, esta pieza ingresa en 1932 al museo, como decía, gracias a esta donación. En principio, una donación altruista, sin ánimo de lucro ni nada por el estilo, por parte de este museo estadounidense. Pero gracias a la documentación que podemos consultar en el archivo del museo, sabemos que un año después, justo un año después, el Museo Arqueológico Nacional, a cambio, da al Museo Norteamericano toda una serie de piezas. Entre otras, una de las columnas de San Payo de Altantares, que veremos a continuación, del monasterio de San Payo de Altantares, y muchas otras, y por tanto, desde un punto de vista lógico, tenemos que pensar más bien en una permuta entre dos instituciones que no en una donación. Si bien, de una manera oficial, la documentación habla de donación. Bien, dentro de esta misma unidad expositiva, como ven, una unidad expositiva con muchos contenidos, con una carga de piezas muy importante, tenemos nuevamente dos imágenes del montaje, un montaje en este caso del arco del monasterio de San Pedro de las Dueñas. En este caso, nuevamente tenemos que hablar de un trabajo arquitectónico, es decir, de reconstrucción de la pieza, por tanto, de sillar por sillar, montar el dobelaje del arco, todos los capiteles, etcétera. Por tanto, un trabajo totalmente de una pericia de vuelta, si queremos, a todo el tema de los albañiles y de la mano de obra medieval. Y, como decía, esta otra imagen con ya el espacio montado, el espacio completo, en la cual tenemos el arco completo, como decía, y también estas dos columnas de San Payo de Altantares, dos columnas que precisamente hacían conjunto con la tercera que fue enviada al museo estadounidense que comentaba anteriormente. Para cerrar esta unidad tenemos también que hablar del importante conjunto de piezas procedentes del monasterio de Aguilar de Campoo, en Palencia. Tenemos toda una serie de capiteles, los capiteles del claustro, capiteles de la iglesia y también algunos de los sepulcros. Ven, por tanto, también se pueden hacer una idea de la complejidad y del peso, es decir, el tema de las masas, de los pesos propiamente que tenían que soportar las nuevas estructuras expositivas y, por tanto, también una idea de los cálculos de cargas, de masas, etcétera. Tenemos otra imagen, otro detalle, un pormenor del montaje de
de este conjunto de capiteles, en este caso los capiteles y cimacios del claustro de Aguilar de Campoo, un pormenor del momento en que se sitúa un cimacio encima de este capitel doble, y finalmente los elementos ya terminados, ya acabados de montar. Llamar la atención sobre este orden completo que se ha podido estructurar, es el único que hemos podido estructurar desde cimacio, capiteles, pareja de columnas y basas. La unidad de los monasterios, que hemos llamado los monasterios del Camino de Santiago, se cierra precisamente con el Camino de Santiago, un elemento fundamental sin el cual no podemos entender la Edad Media hispánica, al menos desde el punto de vista de los reinos cristianos, y en el cual hemos dedicado todo el fondo de la vitrina. La imagen inferior es la vitrina ya terminada, pero, como decía, hemos dedicado todo el fondo de la vitrina a un mapa del Camino de Santiago, precisamente para ubicar todos los puntos, los principales elementos que articulan este camino hasta llegar, como no, a la meta, a Santiago de Compostela. En relación con este Camino de Santiago, como esta ruta que hemos de entender, ruta comercial, ruta de ideas, ruta de obras de arte, como un intercambio, por tanto, constante de piezas, de personas, lo hemos ilustrado con esta serie de piezas, en este caso los esmaltes, una de las producciones también más destacadas, más valoradas de la Edad Media, los esmaltes, como no, obrados por los talleres de Limoges, y también los esmaltes obrados en silos, en porcentaje mucho inferior, pero una calidad igual o superior en muchos casos, en el caso de los esmaltes de silos, y también, como no, la serie de las manufacturas de los azabaches, producidos todavía hoy en día en Santiago de Compostela, y otras piezas relacionadas con la ruta jacobea. Cambiamos ya de unidad expositiva. Tenemos una serie de unidades expositivas más dinámicas, en el sentido, con una menor carga de piezas, pero no por ello con una menor importancia histórica, lógicamente. Entramos en la unidad expositiva que hemos llamado Señores vasallos y hombres libres. Queremos dar una idea de la sociedad medieval de estos momentos. Como decía, en este caso, una unidad que no sigue un canon rígidamente cronológico, sino en el cual queremos tratar todo este aspecto de la Edad Media cristiana, desde los siglos, en este caso, sobre todo, XII al XV, y, como no, con esta gran dobla de Pedro I, que espero las compañeras de numismática, cuando hablen, pues incorporen en su discurso, pero que quería incidir en el cual, en el discurso de piezas del Departamento de Antigüedades Medievales, se encuentran también, o pueden ustedes ver también, toda una serie de elementos relacionados con la numismática. En esta misma unidad, Señores vasallos y hombres libres, tenemos, como no, la figura del rey, el monarca, como figura de epicentro. Tenemos una pieza paradigmática, como es la escultura de Pedro I, orante, una escultura posterior a su vida, es decir, obrada en un momento muy posterior a su muerte, encargada, de hecho, por su nieta, que es doña Constanza, que es la que vemos precisamente el sepulcro al fondo de la imagen. Y también esta pieza, que en principio se puede pasar por alto, puede pasar poco advertida, que es una lápida de un caballero de la Orden de San Juan de Rodas, de la segunda mitad del siglo XV, la cual he querido subrayar o llamar la atención sobre ella, que es la única pieza que adquirimos, o que el Departamento de Medieval llegó a través del viaje a Oriente de la fragata Arapiles. Esta fragata, comisionada por el Estado, sufragada por el Estado, en un viaje arqueológico al oriente del Mediterráneo, para adquirir nuevas piezas arqueológicas. Lógicamente, esta expedición de la fragata Arapiles se centró en todo el mundo de la protohistoria, la arqueología clásica, etc. Pero tenemos la fortuna de que también viniera esta pieza medieval. Dentro de este mundo de la cotidianidad, de la sociedad medieval, de las clases de todo tipo de clases de la sociedad medieval, como decía, ya bajando, por tanto, en un tipo de piezas que nos acercan más al día a día, a lo corriente, a lo más cercano a las personas, al grueso de la sociedad, tenemos toda una serie de piezas que ilustran, como decía, estos aspectos, como son una serie de azulejos relativos a escudos de familias, y también, como no, esta serie de pinjantes o de adornos de los caballos, como podemos apreciar en el dibujo. Este dibujo, que es precisamente el que ilustra el fondo de la vitrina. Dentro de este mismo mundo, de la cotidianidad, de
del día a día de la Edad Media cristiana en estos momentos, tenemos también toda una serie de elementos como, por ejemplo, los llamadores, estos llamadores de hierro, apliques, por tanto, para las puertas, en los cuales vemos también un poco estas fases del montaje que nos ilustran el montaje con las plantillas, que ya hemos visto en otras ocasiones, su adaptación al marco, como vemos a esta chapa metálica, y finalmente la implementación en el panel final, que es lo que ustedes pueden ver en su visita a la sala 27. Lo mismo, en este caso, para otro tipo de manufacturas también corrientes relativas a la arquitectura civil de estos momentos, como son, por ejemplo, este brocal de pozo o los socarrats valencianos, en este caso sobre todo de los talleres de Manises, con nuevamente esta idea de el montaje previo a través de plantillas. Lo mismo con esta vitrina que ya hemos visto en varias ocasiones, la vitrina dedicada a la cerámica de Manises. No me entenderé sobre ella, ya que hemos visto ya diversos momentos y pormenores de su montaje. Y también, como no, en estos azulejos, en este caso, no relativos a familias, sino relativos a los gremios, a los diferentes gremios bajomedievales. Y en este caso también pertenecientes a los talleres cerámicos de Manises. Una de las últimas unidades expositivas que tenemos en la sala 27 está dedicada a la iglesia. La hemos llamado el triunfo de la imagen, iglesias y catedrales. Son todas esas piezas relacionadas, por tanto, con los contextos eclesiásticos, catedralicios, catedrales de iglesias parroquiales, etcétera, y que constituyen también uno de los aspectos fundamentales, como no, para entender la Edad Media hispánica. Tenemos en este caso que hablar de esta pieza monumental, de este retablo, estas tablas de retablo, ya que en origen procedían probablemente de más de un retablo, procedentes de Nueno, la provincia de Huesca, y en este caso también tenemos que hablar del esfuerzo realizado en cuanto a la restauración de la pieza. En este caso, la pieza es trasladada al Instituto de Patrimonio Cultural de España, estuvo allí más de un año, casi 2 años, fue, por tanto, restaurada de una manera integral y vuelta a montar, como no, en nuestra nueva sala expositiva, como vemos también detrás de esta cruz de término, realizando previamente este sistema de plantillas. Lo mismo para toda esta serie de tablas, vemos toda una serie de tablas góticas pertenecientes a diferentes escuelas. Tenemos representada la Escuela de Burgos, Escuela de Valencia, etcétera, y que hemos situado en esta parte final de esta unidad expositiva. Y, cómo no, también tener en cuenta el elemento funerario. Hemos querido siempre tratar en todos los periodos históricos que aborda el discurso de medieval el tema de la muerte, cómo en cada época, en cada momento histórico se afronta o se materializa la muerte, en este caso con las diferentes manifestaciones en cuanto a tipologías de enterramientos o tipologías sepulcrales. En este caso tenemos en este panel, como vemos, 2 osarios procedentes de Valencia y en este caso esta inscripción y este panel de azulejos procedentes de Toledo. Quiero centrarme sobre todo en los osarios valencianos, ya que podemos decir, fueron las piezas más complicadas de montar debido al peso. Vemos en este caso, en esta fase preliminar del montaje, cómo se tuvieron que primero instalar estos soportes, las propias ménsulas de la pieza, taladrando la propia pared. Es decir, un elemento arduo del montaje que tuvo que ser implementado, que no estaba previsto, para garantizar la estabilidad de estas piezas. La unidad expositiva de ritos y símbolos funerarios se completa con una vitrina en la cual se agrupan las piezas de menor formato. Vemos elementos escultóricos, elementos también de metal, todo este conjunto de elementos de plomo funerarios, como no, y también los tejidos. En este caso tenemos un fragmento de un tejido nazarí, por tanto islámico, reutilizado o que es pasado al contexto cristiano como capa o elemento de tejido para un obispo, en este caso para un obispo de Barcelona, Arnaldo de Gurb, muerto en 1284, y por tanto que nos da una idea sobre la datación. En este caso, lógicamente, el tejido es anterior a la muerte del obispo y al enterramiento del obispo, pero sensiblemente anterior, lógicamente, y cómo son reutilizadas estas piezas islámicas en los contextos cristianos.
La unidad se completa también con esta vitrina, con esta serie de piezas procedentes de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, concretamente son el enterramiento del infante don Felipe y el de su segunda mujer, doña Inés de Guevara y Cisneros. Y entrando en lo que es la última unidad expositiva de la sala 27, es la que hemos llamado una nueva apertura a Europa. En esta unidad, la idea que hemos querido transmitir es la idea de piezas foráneas que llegan a la península ibérica. Es decir, hemos de entender todas las sociedades medievales, los contextos medievales, como totalmente permeables, no solo como en el caso del Camino de Santiago, como hemos visto anteriormente, sino que a lo largo de toda la Edad Media las diferentes manufacturas europeas viajan, se mueven. Algunas tienen mayor éxito, otras menos, y las podemos constatar en las colecciones de museos y, como no, también las colecciones eclesiásticas de nuestro país. En este caso, quisiera llamar la atención, como no, de piezas como esta capa, la capa de Daroca, procedente de Daroca, que es una pieza elaborada en Inglaterra. Es una pieza con una técnica conocida como opus anglicanum, unas piezas excepcionales, unas piezas elaboradas de una manera para las élites, es decir, estamos hablando a nivel de papas, arzobispos, obispos, y por tanto también esa magnificencia en este tipo de piezas foráneas que eran traídas a nuestro país. También lo mismo sucede con las manufacturas, en este caso no de este nivel, de esta mayor excelencia, digamos, de calidad, pero sí toda una serie de piezas obradas de una manera más seriada, es decir, unos talleres que obraban de una manera mucho más rápida sus manufacturas, sus piezas, y que inundaban prácticamente el mercado europeo del momento. Es decir, son una serie de producciones, en este caso de los alabastros, en este caso también procedentes de Inglaterra, producidos en Inglaterra, y cómo en la Europa de la Baja Edad Media los contextos eclesiásticos se vieron, como decía, inundados por este tipo de producciones de los alabastros ingleses. Volvemos un poco en este péndulo de piezas elitistas o menos elitistas en cuanto a producción, a nivel de producción, otra vez los marfiles, otra vez la mayor suntuosidad para los tesoros catedralicios medievales. En este caso los hemos podido agrupar en una vitrina, una de las últimas vitrinas del recorrido, que está dedicada a estos marfiles procedentes tanto de los talleres italianos como de los talleres franceses. Vimos anteriormente uno de los premontajes de cómo podía funcionar esta vitrina. Pues bien, aquí vemos cómo quedó finalmente y nuevamente sesgando, subrayando alguna de las piezas que mostramos en esta vitrina, como no, este magnífico díptico con escenas de la Pasión del siglo XIV, el cual tenemos paralelos en otros museos, por ejemplo el Museo del Louvre, y que se han atribuido bien a talleres parisinos o talleres renanos. Para finalizar, tenemos la orfebrería, como no, otra de las manufacturas de mayor excelencia en la Baja Edad Media europea, y en este caso agrupadas también en esta vitrina una serie de piezas procedentes de otras geografías europeas y que quería ejemplificar o llamar la atención sobre todo en este cáliz, en este magnífico cáliz producido en la ciudad de Estrasburgo, así lo muestra su marca, la marca de Estrasburgo, de plata sobre dorada decorada con esmaltes. Y con ello termino la charla. Muchas gracias.